Más allá de los discursos y la devaluación de las palabras, es tiempo de barajar y descubrir. ¿Qué hay de nuevo? Estamos en contacto con Fabio Quetraz. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás acá? Silvia Mercado desde Radio High. ¿Qué tal? Un gusto, Silvia, conversar con vos por este medio. Un placer enorme. Entonces, Fabio, nos gustaría primero una reflexión tuya sobre este momento en relación a las políticas sociales y esta demonización que hay sobre el desarrollo social en la Argentina. Mira, Silvia, cuando falla la política como representación, las políticas también sufren, digamos, las políticas como respuesta, ¿no? Se usa la palabra política en los dos casos, pero lo cierto es que en la Argentina la política, con P mayúscula, la política de construcción de consenso, la política de visión, la política que articula ideas con respuestas, la política ha sido muy deficiente, y en esa deficiencia puede valorarse en el nivel de desconfianza que la sociedad tiene, que es bastante homogéneo, digamos, ahora con la excepción probablemente del oficialismo, que está disfrutando de su momento, como todo gobierno tiene, de luna de miel frente a lo novedoso, a lo esperanzador, que siempre significa un cambio, pero los procesos de erosión que en otros lugares del mundo tardan años o meses, en Argentina ocurren en semanas. La desconfianza es tan extendida que excede a la política como práctica de lucha por el poder público y alcanza, no sé, a la AFA, al sindicalismo, a los empresarios, a los porteros de los edificios, a los colegios profesionales. O sea, casi no hay ningún colectivo argentino que... A los colectivos que en otros lugares del mundo Sí. gozan de un prestigio indudable, Sí. en la Argentina han sido sometidos a una auditoría pública que puede ser legítima en términos de estrictez, pero que ha caído, digamos, en una práctica donde pareciera ser que lo más inteligente siempre es la denostación, la descalificación, el diálogo peyorativo, etcétera. En ese contexto, todas las políticas, las sanitarias, Claro. las económicas, etcétera, son cuestionadas, y también las políticas sociales, que tienen en su mochila encima un conjunto de sobrecargas, porque las políticas sociales implican transferencia de ingresos, porque por lo tanto significan quitar recursos de un lugar para ponerlo en otro, y eso siempre es dificultoso en todas las sociedades, porque las políticas sociales en las sociedades donde la cohesión social no es plena pueden utilizarse para construir clientelas políticas, y se ha hecho, porque las políticas sociales en los lugares donde la pobreza es muy arraigada sirven para el control social, no solo para el control político, etcétera, y todas esas anomalías, en mayor o en menor intensidad, en la Argentina han ocurrido, y así como no vale la pena ni exagerarlas, tampoco vale la pena barrer bajo la alfombra. Nosotros, en la Argentina ha habido buenas y malas políticas sociales, y en todos los gobiernos esto. Encima, o sea, no es que las políticas sociales radicales son exclusivamente buenas y las políticas sociales peronistas exclusivamente malas, o así sucesivamente, porque en Argentina ha habido inclusive hay una tradición, una larga tradición de un Estado interviniendo socialmente a los fines, nosotros somos una sociedad muy plebeya en la Argentina, a los fines de construir condiciones materiales que realicen ese imaginario, porque existió alguna vez el sueño argentino de una sociedad de amplias clases medias, gente incluida, etcétera, etcétera. Espera, antes de que sigas, decime algunos ejemplos de políticas sociales de todos los gobiernos que te parecen buenas o que han sido efectivas, más allá de que después pueden haberse... Para no estar toda la tarde, vamos sí. a poner una y una siempre. Dale. Para mí, Sí, el Plan Alimentario Nacional era bueno, porque había desde estudio nutricional atrás hasta en la práctica de la entrega de la caja. Vos sabés que no era solamente entregar la caja, ahí, por ejemplo, éramos de avanzada en términos de prácticas sanitarias femeninas,
ayudas a estrategias de salud reproductiva, conversaciones sobre nutrición infantil, etcétera, etcétera. O sea, no era solo entregar una caja de alimentos. Cuando vos ibas a buscar la caja de alimentos había un agente que te brindaba un conjunto de información que para una persona de clase media ilustrada puede ser obvia, pero para una persona que quizás no terminó la escolaridad no era tan obvia, y por lo tanto era una política social que tenía, podría haber sido mejor seguramente o peor, pero que tenía un sentido y que fue aplicada con un sentido y en general tiene una evaluación positiva. La extensión, Recordemos que esa política social la hizo el gobierno de Raúl Alfonsín, el primer gobierno de la democracia, y lo recuerdo porque hay muchos jóvenes, Fabio, que no lo saben. No que tienen no lo idea, saben, no tienen que no lo idea. saben, muy bien. Y por ejemplo puedo decir, sin temor a equivocarme, que la UH, que es una política que se dicta durante el gobierno de, no me acuerdo ahora si de Néstor o de Cristina, es una buena política social porque es una política no mediada, De Cristina. de Cristina, sí, con una transferencia automática y que garantiza en los hogares más humildes los ingresos suficientes para garantizarle a los niños unas condiciones mínimas de vida, ¿no? Ese fue un Pero proyecto de podríamos decir Carrió, me parece, ¿no? que la idea, La sí, muy idea bien, original era de Carrió. Sí. la idea de Bien. Carrió, y Bien. en honor a la verdad y haciendo justicia, el proyecto de Carrió era mejor que se Claro. implementó porque el proyecto de Carrió era verdaderamente universal, no tenía una segmentación por ingreso ni por condición, y partía de la idea de que una persona, por ser argentino, un niño argentino hasta determinada edad, merecía una protección del Estado. Y la universalidad no es una tontería, digamos. Y si no, y una persona rica, etcétera, porque las políticas sociales, Silvia, Sí. cumplen muchas finalidades. Y una de las finalidades que cumplen es que nos sintamos todos parte de la misma sociedad. O sea, hay un aspecto funcionalista, que es comer, o no sé, o la práctica deportiva, o la sanitaria, o la que fuera, o de integración sociourbana, pero hay otro aspecto de la política social, y esto es muy importante porque esto sí se perdió el eje en Argentina, donde aparentemente la política social es una política solo de contención de la pobreza. La política social debería intentar retejer el tejido que a veces la dinámica económica rompe, en la que todos nos sintamos parte de una misma vida comunitaria, que le escapemos al riesgo siempre presente y en la Argentina lamentablemente materializado de la exclusión. Pero esto no es solo por una cuestión humanitaria, sino porque donde aparece la exclusión, o sea, donde una persona no se siente alcanzado por el marco normativo de la sociedad en la que integra, aumentan los niveles de violencia e ingresa mucho menos la posibilidad de hacer cosas prospectivamente en relación al futuro. Entonces, cuando dice, ¿para qué hacen políticas sociales? Vamos a poner un ejemplo primermundista. En las barriadas de París, dominadas ahora por la Sharia islámica, o en América Latina, en ciudades más complejas que Buenos Aires, como pueden ser San Pablo, México, DF. Sí, sí, Lo sí. cierto es que la política social es una política que también debería contribuir a la gobernabilidad democrática, porque en sociedades en tan alta tensión hay un alto costo de ingobernabilidad de procesos urbanos, de procesos económicos, de permanentes situaciones de latencia en términos de confrontación social, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de las políticas sociales en la Argentina es que en los últimos años hemos hecho políticas sociales muy recurrentemente, sin una reflexión Claro, acerca de qué modelo social buscábamos, claro, qué cosas tenemos que incentivar y cuáles desincentivar, claro. si territorialmente las mismas políticas... por ejemplo, ¿es razonable que tengamos la misma política social centralmente en una localidad de 20.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires, donde la Obvio gente que se no. conoce por su nombre, Obvio que en La que no. Matanza? Claro. Obvio que no, decimos, pero la verdad es que tenemos la misma política en esa ciudad que en La Matanza. ¿No sería Fabio, que justamente, y incluso hasta diría el momento en que las políticas, digamos que hay un rechazo
al clientelismo o a la gerencia de la pobreza, o digamos al uso indiscriminado de los fondos para política social, para hacer crecer los movimientos sociales o enriquecerse en términos personales. Vaya uno a saber, ¿no sería este el momento de que el gobierno de La Libertad Avanza plantee un proyecto de política social y construirlo en consenso con los demás partidos? Lo que sucede es que el marco teórico conceptual que el presidente ha expresado en la campaña electoral, y posiblemente haya sido uno de los motivos por el cual gran parte de la sociedad lo ha elegido, que tiene que ver con este retiro del Estado de muchas mediaciones e intervenciones, y que probablemente la gente que lo votó porque ha visto a lo largo de las 2 décadas de dominancia kirchnerista, digamos, sí, un uso abusivo no solo de los recursos y de la normativa, etcétera, sino de la retórica pública, o sea, aprovecharse de las causas más nobles que probablemente estaban en la memoria de los argentinos, como puede ser la lucha contra la pobreza, etcétera, la desigualdad de ingresos, y bajo ese paraguas se llevaron adelante conductas predatorias, claro, y cosas obscenas. Y entonces una parte de la sociedad argentina reaccionó a eso, uno podría decir de manera excesiva, diciendo, bueno, saquen del medio al Estado de este tipo de cosas. La verdad es que el presidente, yo creo que también tiene, cuando él hace una definición sobre la perversidad de la justicia social, etcétera, en definitiva el presidente inclusive ha hablado contra las fallas de mercado, diciendo que las fallas de mercado no existen. Él reivindica de alguna manera la asignación de recursos, como capitalista extremo que es, la asignación de recursos que el mercado hace. Yo daría un debate filosófico, que creo que sería muy rico tenerlo, porque por ejemplo yo creo que inclusive podría ir un poco más allá, ¿no? Cuando dice sobre la conceptualización de la libertad. Yo no he elegido nacer en la Argentina, no he elegido que mi lengua materna claro, sea el español, no he elegido a mis padres, no he elegido la condición cultural en la que vivo. O sea, mi libertad y la de cada uno de nosotros ha sido muy limitada originariamente. Y por eso la reconstrucción yo, que me considero un liberal y que defiendo centralmente en términos culturales, etcétera, la libertad, creo que se amplían las posibilidades de la libertad a partir de ciertos pisos de subsistencia. Eso es lo que cree Fabio Queta. Javier Milei no cree eso, cree que esas condiciones esas condiciones heredadas, etcétera, son parte del combo de la libertad, y ahí habría un debate profundo. Pero hagamos un punto ahí. Pero una cosa, sí, el modelo social, sí, que yo no digo que sea el bueno, el mío y el malo, pero el modelo social que más o menos, digamos, que con sus idas y vueltas yo defiendo, tiene hoy en el mundo ejemplos verificables. Vos decís, a ver, ¿vos cómo te gustaría que fuera? Bueno, y yo te diría, y a mí me gustaría tener una política social, qué sé yo, como tiene Cataluña o como tiene los Países Bajos. Vamos a suponer, por ejemplo, ¿no? Por esto, por aquello, por aquello. Y yo, no es una chicana lo que voy a decir, la política social que a Javier Milei le gustaría es la de Somalia. Ahí el Estado no interviene en nada. Exactamente. En Etiopía no interviene en nada, en la África subsahariana no hay Estado, no hay política social, ahí no hay justicia social. Ahora, él también me puede refutar, para que no caer en la chicana barata, bueno, ahí tampoco hay capitalismo porque no se garantiza la propiedad, etcétera, no hay posibilidad de captura de renta porque esa situación violenta, tribal, en muchos de esos lugares ha impedido el desarrollo del capitalismo. Pero lo que quiero decir es que, yo lo puse un poco como chicana, que el experimento, digamos, de ordenamiento, no sé cómo llamarlo, el experimento sociopolítico libertario, a niveles de sociedades complejas, no existe en ningún lugar del mundo. Argentina está ensayando una cosa que no tiene precedente, que yo creo
que luego se va a mixturar con la propia realidad y cultura argentina. A mí, Exactamente, bueno. justamente eso decíamos acá con Nancy Sosa. Yo les contaba que el presidente, por ejemplo, en Stanford, volvió con esta idea de que ¿para qué va a intervenir él si después la gente cuando se está por morir algo va a hacer? Yo no me tengo que ocupar, alguien lo resolverá, dijo así, alguien lo resolverá. Esta es la frase textual. Y hoy llegó el presidente ayer e intervino en forma directa, porque la convocó a Petovelo a Olivos, lo convocó a Sturzenegger, intenta hacer un... Fue al ministerio. Sí, le mandó a todos los ministros a respaldar a Petovelo, y hoy miró con Petovelo las posibilidades para reformular el ministerio, el área social del ministerio, que es una de las 4 secretarías, la única que está gestionando ahora Petovelo, porque las otras 3 ya se demostró que no puede. Todo indicaría que tampoco va a poder con esta. Bueno, vamos a ver. Pero además fue al ministerio como para mostrar, yo estoy interviniendo. Es decir, por convicción o por necesidad, Milei está demostrando que necesita una intervención, porque si no, la gente, como él mismo dice, va a hacer algo antes de morirse. Él con sus particularidades, el liderazgo político lo ejerce, ¿no? Eso no hay ninguna duda, y en este caso, y quizás tenga la intuición, y espero que tenga la intuición, o que los argentinos lo hemos elegido para los que los votaron, ¿no? Para muchas cosas, entre ellas para sacarnos de una crisis de tipo económico y social muy severa, y no tengo claro que lo hayamos elegido para transformarlo en una figura internacional de renombre que disrumpa en la escena internacional. Quizá para nosotros es prioritario la recomposición de ingresos, cosas más pedestres, digamos, claro. que pasan fronteras para adentro. Y quizás su pulsión, su alma, lo esté llevando a liderar un movimiento emancipatorio, se imagina él, de escala planetaria, y en esas ensoñaciones, yo lo digo porque ya tengo 59 años y he visto a muchos liderazgos subir y crecer, en esas ensoñaciones se nos va la vida al común de los mortales. En la Argentina tiene una situación delicada y la gestión no perdona. Claro. La gestión no perdona. Si lo que pasó con el gasoducto, en vez de pasar en este invierno, pasará en el invierno próximo, Sí. sería terrible para Milei. Lo que pasa es que en este invierno todavía está alcanzado por el hálito de la esperanza novedosa. Ahora, dicho esto, yo soy muy autocrítico, porque si hay un fenómeno como el de Milei, digamos, accede al poder público respaldado, porque Argentina encima no es como el Brexit que votamos una vez, votamos 3 veces, o sea que quedó claro que la sociedad argentina tenía una determinación, digamos, de un marcado corte antiinstitucionalista, porque en todo caso siempre 1/3 de los argentinos respaldaron a un señor que decía, voy a venir con que si pudiera arreglar o romper, mi mandato es romper. Claro. Entonces, el punto es cómo recomponemos la conversación pública en la Argentina. Y yo creo que el punto de recomposición de quienes como yo hicimos política mucho tiempo y pertenecemos a partidos tradicionales que tenemos enorme responsabilidad en lo que llegamos hasta acá, es asumir esa responsabilidad. Es decir, evidentemente, no solo las ideas, sino el conjunto de prácticas políticas que hemos llevado adelante hasta diciembre del 2023 fueron en promedio negativas para la sociedad argentina, y tenemos una impugnación que tiene connotaciones morales también, ¿no? O sea, cuando se nos indica como casta, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, yo soy un institucionalista en mi ADN, yo entre arreglar y romper siempre arreglar, digamos, ¿no? Porque así, pero eso hasta mi concepción psicológica, digamos, ¿no? Romper. En general los argentinos somos así, preferimos arreglar y no romper, salvo pero ahora que votamos, que la gente agobiada votó romper. Ahora, voy a un punto porque vuelvo a lo de las políticas sociales.
El problema es que esto, como pasa como en las parejas, tratar un tema muy, muy delicado en el momento de máxima irritación es un problema. O sea, si vamos a suponer que un tema más delicado de la vida matrimonial sea con quién pasamos las fiestas religiosas, ¿no? Ese es el tema que... Y lo vamos a discutir el día que estamos más enojados de todo, no lo vamos a resolver. Claro. La Argentina, hay un montón de políticas que van a entrar en discusión en un momento en que la sociedad está súper irritada. Entonces, la obra pública, no sé, la obra pública en Argentina fue motivo, así como hablamos de las políticas sociales, vos sabés que las cajas, digamos, los grandes hechos de corrupción de la política argentina están anclados en la obra pública. Ahora, la verdad, la Argentina en algún momento va a ordenar su macroeconomía y precisa obra pública, si no se nos van a caer los puentes de la ruta, no van a andar los puertos. Hoy bueno. Yo estaba contando, Guillermo Franco, jefe de gabinete, atendió una cantidad, 3 o 4 gobernadores, para, digamos, poner en marcha, en realidad, para pasarle la obra pública nacional a las provincias, pero con un dinerito que le tiene que pasar al gobierno nacional también, porque obviamente con el presupuesto de las provincias no alcanza. Lo que pasa es que la responsabilidad será de las provincias, es decir, ya hay bueno, este proceso una revisión, esta mixturación entre el libertarismo, la Exacto. práctica política, necesito los votos, pasan los meses, no sé, etcétera. Entonces, este experimento, que no lo digo en forma peyorativa, esta praxis va a ir desplegándose, tiene un núcleo duro, que es la perspectiva presidencial de Estado mínimo, tiene condimentos conservadores, tradicionalistas, religiosos, etcétera, muy presentes en el gobierno, tiene una pata política peronista que un poco con convicción y otro poco con el típico sentido oportunista del peronismo, que tiene una plasticidad enorme, digamos, para acercarse al poder. Es eso. Y eso siempre en la Argentina ha tenido un público, y ahora en un momento de irritación tiene un público, quizás el hecho novedoso sea el público juvenil. Sí. Ahora bien, el problema no es ni que ellos tengan razón ni que nosotros no tengamos. Yo no creo, no soy optimista en términos de gestión pública. No soy optimista pero tengo un fundamento para no serlo. Yo creo que cuando uno desprecia mucho algo, como en el núcleo del gobierno se desprecia al Estado, es muy difícil gestionarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, si vos querés arreglar algo, un poquito lo tenés que querer. Sí. Ahora, el punto acá importante es que este imaginario, hoy en la sociedad argentina, me corría la política, lamentablemente viniendo de la política social, no tiene un imaginario alternativo que lo compense. Claro. Porque Claro. está absolutamente agotado el discurso, la narrativa Claro. del Estado céntrico, el Estado te cuida, todo eso está totalmente agotado. Nadie cree que el Estado te cuida, nadie cree en la Argentina. Nadie lo vive, nadie lo vivió durante todos estos años. Y que se habla tanto, ¿no? Es un momento para la moderación, el centro, etcétera. Nosotros, yo digo yo como radical, yo creo que el centro político que tiene que ser la alternativa de esto es un centro político contemporáneo, Claro. no naftalinoso. ¿Y No, cómo no, sería? no, Porque pero- tenemos que redondear, Fabio, es un placer enorme escucharte, pero necesito que... ¿Cuál sería el centro en materia de Hay que política social construirlo. hoy? Hay que construirlo, tiene que tener elementos que dialoguen con el hoy en materia de tecnología, en materia de inserción argentina en el mundo, que este gobierno lo está haciendo recontra mal, en materia de inserción argentina en el mundo, en materia de reconfiguración territorial argentina, que es algo que nos pesa sobre las espaldas, tener una Argentina metropolitana que también está agotada, en materia de lucha contra el delito, etcétera. Esa agenda de la moderación política institucionalista contemporánea, no, vos sabés cómo lo quiero, pero no me lo traigas al preámbulo de Alfonsín, porque esa es una agenda ya Ya conquistada. está, claro, ya la tenemos. Ya tenemos una Corte Suprema independiente, ya tenemos el Parlamento funcionando, los periodistas preguntan lo que quieren preguntar, eso se conquistó. La Argentina lo que tiene que conquistar ahora es una nueva agenda de la moderación política, que tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Y central el tema de la tecnología. El presidente tiene una intuición filotecnológica vinculada a la vanguardia tecnológica y la pregunta ahí es,
cuál es nuestro lugar en ese proceso tecnológico. Exacto. Productores, consumidores, socios, alternativos, nuestras startups, nuestros unicornios, ¿cómo juegan en eso? Esta es una agenda que tiene que ver con sociedad, inclusión, universidad. Que tenemos unicornios porque tuvimos universidad pública y gratuita. El 90% de los dueños de nuestros unicornios salieron de la universidad pública y gratuita. Bueno, ese debate hoy no tiene ni vocero ni fuerza política que lo encarne, y por lo tanto, Milei está solo en el tablado. Entonces hay que discutir con Milei, no desde el fracaso de los 40 años, sino desde la agenda que él nos propone contra una agenda alternativa que yo creo que es más humanista, más sensible, más responsable. La última, Fabio, interesantísimo escucharte. Sabía que iba a ser así. ¿Dónde podemos discutir esto? ¿Cuáles son los ámbitos hoy para plantear estos debates? Y bueno, viste que yo por los barrios donde voy, en el club político se discute. A mí me parece que lamentablemente el Parlamento debería ser y no logras terminar de serlo, ¿no? Que la lógica de la chicana, que la lógica de la coyuntura nos impide. Fíjate vos que nosotros mañana estamos convocados a sesión por el tema previsional. Jubilaciones, sí. Se nos derrumbó la tasa de natalidad post pandemia en Argentina, se nos derrumbó. No hay fórmula que nos resuelva eso. Nosotros vamos a una pirámide demográfica donde nos puede explotar el sistema previsional. Ultra no negativa. Claro. Y ese tema no entra en la discusión porque es vos le diste, vos no le diste. Bueno, no sé, hay que construir esos espacios, hay que poner estos temas en circulación. Puede ser el sistema institucional, puede ser por fuera del sistema institucional. Yo espero, porque aparte creo que le haría bien al gobierno, tener un interlocutor, porque el gobierno se siente muy cómodo diciéndome a mi casta. Y se terminó la conversación. Fíjate que Adorni, ¿cómo termina todos los tweets y todo? Fin. Fin es la negación absoluta. O sea, fin es lo que no tiene que ocurrir. En Argentina tiene que haber debate, tiene que haber ideas, pluralidad. Pero acepta, pero cada vez que se enfrenta con la realidad del gobierno se va acomodando también. Sí. Eso es un pragmatismo, que realmente yo creo que le hace bien al gobierno. Sí. Ahora, lo que digo, si le hace bien al gobierno, pero también demuestra, Fabio, los límites, claro. No, y que no trajo nada, Fabio, que llegó al gobierno con nada, o sea, sin un plan, sin una idea. Tenían algo, es que justamente ese no tener nada fue su atributo. Claro. Ese no tener nada, ¿no? Porque dicen, nosotros cargábamos con el fracaso de los 40 años. Ese no tener nada fue su atributo. Va y viene. Eso va a ser desgastante. Eso tienen una temporadita más y se les acaba. Y yo creo que así como pasó con Menem hasta que lo pone a caballo, digamos, Menem no encontraba el rumbo hiperinflacionario, tuvo su propia hiper, etcétera, hasta que lo consiguen el equipo de Caballo. Y ahí Menem, no voy a decir se saca la grande porque es una decisión política importante, pero tiene un equipo con conciencia de Estado que hace una reforma que a mí puede no gustarme, o gustarme no importa, pero eran señores que estaban sentados que sabían para dónde iban. ¿Qué es lo que no se ve, por ejemplo, en materia acá? Yo lo decía como vocero de educación de la campaña de Patricia Bullrich cuando ellos hablaban del voucher, decía, el voucher solo discute el financiamiento educativo. ¿Cuál es el programa educativo del gobierno? Claro. Bueno, tenemos para hablar, te vamos a llamar de nuevo, ya para hablar de educación. Lo que pasa es que a mí me asusta que estas razones que vos das de una sociedad, una población, un electorado, que con razón desprecia al Estado y su intervención en las políticas sociales, termine demonizando lo que ha hecho sobrevivir, tal vez empobrecerse, pero bueno, estamos en un momento donde por lo menos sobrevivir, o sea, por lo menos distribuir los alimentos, Silvia, que están para ser distribuidos. Obvio, Silvia. Lo elemental que se haga. Porque haya una mala praxis médica en un hospital, vos no cerrás el hospital. Claro. Porque haya un accidente en una ruta, no volvés al carruaje.
porque una persona se tire por el balcón no tapiás todas las ventanas. La idea de que la reacción a lo que hemos hecho mal tiene que ser una reacción en las antípodas es una idea fallida. Pero hay una insuficiencia, no diría analítica, sino una insuficiencia de energía política para enfrentar al gobierno con buenos argumentos. No enfrentarlo. Que se necesitan y vivir con menos culpa estos 40 años, no vivirlos como fracaso. Algunas cosas buenas hicimos también, obviamente. Algunas cosas buenas se hicieron. Esta libertad deliberativa es muy buena. Nosotros, Argentina es un país que a pesar de su empobrecimiento sistemático, siguió teniendo líneas de modernización social. Es un país donde la sexualidad se vive con libertad, donde la conversación pública es libre, donde los controles intrainstitucionales funcionan mejor que en muchos países de América Latina, etcétera, y donde no pudimos, no tuvimos la valentía de hacer las reformas económicas que teníamos que hacer de manera consistente, y que creo que hay que poner en agenda que Argentina tiene, así como un día estableció la democracia para los tiempos, la disciplina fiscal y el orden presupuestario, que no hay que establecerlo para adelante, que no implica negar las políticas sociales, negar la necesidad de un Estado en materia sanitaria y educativa, etcétera, etcétera. Y esa conjunción equilibrada de una cultura abierta, una economía competitiva e instituciones que sirvan, es el centro político contemporáneo. Un placer enorme, diputado nacional Fabio Quetlas, aquí en ¿Qué hay de nuevo por Radio High?